y este es el informe macroeconómico para América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, nos muestra básicamente la inversión pública latinoamericana en relación al resto de países del análisis comparativo de Ecuador en relación al resto. Y vemos ahí que por segundo año consecutivo, tanto el año 2009 como el año 2010, el Ecuador es el país que más está invirtiendo en términos relativos al tamaño de su economía, al tamaño del PIB de la economía. Y esto tiene un doble mensaje, es decir, más allá de que sea el país que más invierte en términos relativos, hay un doble mensaje aquí en términos de cómo nosotros estamos contrarrestando los embates de la crisis internacional. Partamos de un hecho, desde el último trimestre del año 2008, sabemos que el mundo capitalista entró en una recesión, fundamentalmente la economía más grande del planeta. Luego ha habido un efecto desencadenante para muchas economías europeas que se encuentran en una crisis muy fuerte en términos de recesión, falta de crecimiento económico y desempleo. Ahí está el caso de Italia, el caso de España, el caso de Portugal, el caso de Grecia, donde ha habido que hacer enormes salvatajes bancarios y cambios de política pública relacionados con la forma tradicional como se ha combatido los efectos recesivos, ajustes fiscales, despidos masivos en términos del sector público de esos países, etcétera. Lo interesante es ver en el caso de América Latina cuáles son los efectos contracíclicos que nosotros estamos ejerciendo con la inversión pública. Y esto nos lleva también a desvirtuar, a veces se lo dice muy suelto de huesos, que no se ahorra o que nos devoramos las reservas o los ahorros, cuando es todo lo contrario. Una buena inversión pública de calidad permite efectivamente hacer un ahorro, porque estamos construyendo infraestructura productiva, proyectos que en algunos de los casos, por ejemplo los proyectos de hidroeléctricos, generan tasas internas de retorno superiores a las tasas promedio, y por lo tanto son fuentes de acumulación de capital. Y no solo que son fuentes de acumulación de capital, sino que permiten actuar en términos contracíclicos para generar empleo y detener, digamos, los mecanismos de traspaso de la crisis internacional. Desde mi punto de vista, y así hicimos un análisis de descomposición de factores utilizando una metodología del Banco Central el año pasado, esto, por ejemplo, permitió explicar el alto crecimiento de la economía del Ecuador. Y recordemos, aquí hay otro mensaje, que la inversión pública jalona a la inversión privada. Es decir, que ustedes saben que hay varias teorías si la inversión pública le expulsa a la inversión privada o viceversa. En el caso ecuatoriano, lo que vimos con el crecimiento del año pasado, el 7.8, es que la inversión pública le jalonó a la inversión privada. Es decir, quien hizo finalmente las obras de infraestructura en carreteras, en generación eléctrica, es la empresa privada. Entonces se produce un círculo virtuoso. El otro elemento que me parece que está detrás de esta lámina está relacionado con la idea de sembrar la inversión. La inversión, por definición, no la vemos necesariamente en un año corriente. Si nosotros ejecutamos la inversión en este año, no necesariamente vemos sus frutos en este año, porque es acumulación de capital, acumulación dinámica de capital. Entonces, por definición, los efectos positivos de cualquier elemento de la inversión lo vamos a ver a futuro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso esta idea de que estamos sembrando cuando estamos construyendo inversión. Y desde nuestro punto es la mejor forma de ahorrar, porque nos permite reducir tres elementos transaccionales que son sumamente delicados. Uno, costos de oportunidad. Veamos un ejemplo. Si nosotros no construimos una represa de generación eléctrica, por cada día que no construimos estamos perdiendo. Por cada día que nos demoramos en construir el almacenamiento de gas en Monteverde, por ejemplo, que es uno de los proyectos estratégicos que tiene el gobierno, estamos perdiendo dinero. Entonces, la inversión pública reduce costos de oportunidad. Segundo, permite actuar diferenciadamente en los territorios y permite generar temas de equidad que son sumamente potentes en términos ya redistributivos. Es decir, hay varios impactos, no solo asignativos, sino también distributivos, que son sumamente importantes.